El documento lleva fecha del 26 de mayo de 1992. Es un informe técnico de remediación ambiental preparado por consultores contratados por Texaco Inc. para documentar las actividades de limpieza realizadas en el área de concesión petrolera de la empresa en la región amazónica del noreste de Ecuador, conocida como el Oriente. El informe, producido en el contexto de la negociación de salida de Texaco de su concesión ecuatoriana, describe un programa de remediación que la empresa presentaría ante el gobierno ecuatoriano como evidencia de que había cumplido con sus obligaciones ambientales. 6 años después, en 1998, ese informe y los trabajos que describía sirvieron de base para que el gobierno ecuatoriano firmara un acuerdo liberando a Texaco de responsabilidades ambientales futuras en el área de concesión. Texaco interpretó ese acuerdo como cierre definitivo de cualquier responsabilidad. Lo que los peritos ambientales independientes encontraron cuando analizaron el territorio en los años posteriores, contradecía en aspectos fundamentales lo que el informe de remediación afirmaba haber conseguido. Las piscinas de desechos que supuestamente habían sido selladas seguían filtrando hidrocarburos hacia el suelo y las aguas subterráneas. Los niveles de contaminación en el suelo y en los ríos seguían siendo, en múltiples puntos del área de concesión, entre 10 y 100 veces superiores a los estándares de remediación aplicables en Estados Unidos. Este documento y la divergencia entre lo que describe y lo que los peritos encontraron en el territorio es el punto de entrada al expediente más largo de la historia del litigio ambiental internacional. Lo que sigue es su reconstrucción. Texaco Incorporated obtuvo su concesión de exploración y producción petrolera en el noreste de Ecuador en 1964, en consorcio con la empresa estatal ecuatoriana que eventualmente se convertiría en Petroecuador. El área de concesión, denominada Bloque 1, comprendía aproximadamente 432.000 hectáreas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la región amazónica del país. La región era en ese momento territorio habitado por varios grupos indígenas, incluyendo los Cofán, los Siona, los Secoya, los Huaorani y comunidades quichua, así como por colonos mestizos que habían llegado a la región en décadas anteriores. El ecosistema era, según las clasificaciones de biodiversidad vigentes en ese periodo y las posteriores, uno de los más ricos en especies del planeta, con niveles de diversidad biológica que los biólogos comparaban con los registrados en la Amazonia brasileña. Texaco operó como empresa operadora del consorcio, responsable de las decisiones técnicas sobre los métodos de extracción, gestión de residuos y construcción de infraestructura, desde el inicio de la producción en 1967 hasta su retirada en 1992. Durante ese periodo de 25 años, la empresa perforó aproximadamente 350 pozos, construyó más de 100 estaciones de producción y tendió aproximadamente 800 kilómetros de oleoductos en el área de concesión. Los métodos de gestión de residuos que Texaco utilizó durante sus operaciones en Ecuador son el elemento técnico central del expediente ambiental. El proceso de extracción de petróleo produce, además del crudo, grandes volúmenes de agua de formación, un subproducto que contiene sales, metales pesados, compuestos aromáticos policíclicos y, en algunas formaciones, niveles bajos pero detectables de radioactividad natural. En las operaciones de Estados Unidos y en los países con regulaciones ambientales desarrolladas, el agua de formación era reinyectada en los pozos o tratada antes de su disposición. En Ecuador, Texaco descargó el agua de formación directamente en ríos y quebradas durante la mayor parte de sus operaciones. Los cálculos realizados por peritos ambientales en el contexto del litigio posterior estimaron el volumen total de agua de formación descargada en el entorno entre 1967 y 1992 en aproximadamente 16.000 millones de galones. Paralelamente, los lodos de perforación, que contienen una mezcla de hidrocarburos, metales pesados y productos químicos de proceso, fueron depositados en piscinas abiertas excavadas directamente en el suelo sin revestimiento impermeable, denominadas en la industria petroleum pits, o en castellano piscinas de desechos. Los peritos ambientales contabilizaron aproximadamente 900 de esas piscinas distribuidas por el área de concesión. Las estimaciones del volumen total de crudo derramado o vertido durante las operaciones, incluyendo derrames en oleoductos y fugas en estaciones de producción, variaron según la metodología utilizada, pero los cálculos más conservadores presentados en los procedimientos judiciales superaban los 60 millones de galones. El primer litigio formal relacionado con la contaminación de las operaciones de Texaco en Ecuador fue presentado en noviembre de 1993 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Los demandantes eran residentes ecuatorianos de las zonas afectadas, representados por un grupo de abogados estadounidenses y ecuatorianos, entre los que figuraba Steven Donziger, abogado de derechos humanos de Nueva York. La demanda alegaba que Texaco había realizado sus operaciones en Ecuador con métodos que habrían sido ilegales en Estados Unidos, que los daños resultantes eran de escala excepcional y que los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción sobre la empresa dado que su sede y sus activos principales se encontraban en Estados Unidos. Texaco respondió a la demanda presentando una solicitud de desestimación por foro no conveniente, argumentando que el caso debía ser juzgado en Ecuador, no en Estados Unidos, porque los hechos habían ocurrido en Ecuador, las pruebas estaban en Ecuador y los demandantes eran ciudadanos ecuatorianos. La empresa comprometió en ese proceso su aceptación de la jurisdicción ecuatoriana y su disposición a cumplir con las sentencias de los tribunales ecuatorianos. En 2001, después de 8 años de litigación sobre la cuestión jurisdiccional, el Tribunal Federal estadounidense aceptó el argumento de Texaco y desestimó el caso por foro no conveniente. El litigio se trasladó a Ecuador. En Ecuador, el proceso judicial fue iniciado ante el Tribunal Provincial de Justicia de Sucumbíos en Lago Agrio, la ciudad principal de la región afectada, en 2003. El proceso incluyó múltiples inspecciones judiciales in situ, en las que peritos de ambas partes analizaron el estado del suelo, el agua y los ecosistemas en puntos específicos del área de concesión. Los informes periciales producidos durante esas inspecciones constituyeron el núcleo probatorio del caso. Los peritos designados por los demandantes documentaron consistentemente niveles de contaminación por hidrocarburos, metales pesados y compuestos policíclicos aromáticos significativamente superiores a los límites de la normativa ambiental ecuatoriana y a los estándares de remediación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los peritos designados por Chevron, que había adquirido Texaco en 2001 asumiendo todos sus activos, y que los demandantes argumentaban que también había asumido sus responsabilidades, cuestionaron las metodologías utilizadas y presentaron análisis propios que mostraban resultados distintos en varios de los puntos inspeccionados. La divergencia entre los resultados periciales de ambas partes fue uno de los elementos más extensamente debatidos en los procedimientos posteriores. El perito ambiental designado por el tribunal, Richard Cabrera, produjo en 2008 un informe que estimaba los daños en aproximadamente $16,000 millones. Ese informe y la relación entre Cabrera y los abogados de los demandantes se convertiría en uno de los elementos centrales de los procedimientos judiciales posteriores en Estados Unidos. El 7 de febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano del Tribunal Provincial de Sucumbíos dictó sentencia condenando a Chevron Corporation al pago de $9,451 millones en daños por contaminación ambiental y daños punitivos. La sentencia fue apelada por Chevron. En enero de 2012, el Tribunal de Apelaciones de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos confirmó la sentencia en sus términos esenciales y la amplió a $19,000 millones al añadir una condena por daños punitivos adicionales basada en la falta de reconocimiento público de responsabilidad por parte de la empresa, condena que fue posteriormente reducida por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Era la mayor sentencia ambiental dictada por un tribunal en la historia del derecho internacional. Chevron anunció que no pagaría y que la sentencia era el resultado de un proceso fraudulento. La empresa no tenía activos ejecutables en Ecuador. Los abogados de las comunidades iniciaron acciones de ejecución internacional en múltiples jurisdicciones. La respuesta de Chevron a la sentencia ecuatoriana tomó dos vías simultáneas. La primera fue la ejecución internacional de la sentencia por parte de los demandantes, iniciando procedimientos en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina para embargar activos de la empresa en esos países. La segunda fue la contraofensiva legal de Chevron en Estados Unidos, que culminó en el proceso más controvertido del expediente. En febrero de 2011, el mismo mes en que se dictó la sentencia ecuatoriana, Chevron presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Nueva York contra Steven Donziger y los abogados ecuatorianos del caso, invocando la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, la legislación federal diseñada para combatir el crimen organizado. La demanda alegaba que la sentencia ecuatoriana había sido obtenida mediante una conspiración fraudulenta que incluía el soborno del perito Cabrera, la manipulación de los informes periciales y la corrupción de funcionarios judiciales ecuatorianos.
El proceso ante el juez Louis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York, celebrado sin jurado, produjo en marzo de 2014 una sentencia de 485 páginas que declaraba probados los elementos centrales de las alegaciones de Chevron y prohibía a los abogados de los demandantes intentar ejecutar la sentencia ecuatoriana en los tribunales de Estados Unidos. La sentencia de Kaplan fue apelada. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó en 2016 los aspectos principales de la sentencia de Kaplan relativos a la conducta de Donziger. Donziger fue deshabilitado para ejercer la abogacía en Nueva York en 2017. Fue sometido a arresto domiciliario desde agosto de 2019, con un grillete electrónico, durante 816 días consecutivos, el periodo más largo de arresto domiciliario preventivo por un cargo de desacato en la historia reciente del Sistema Judicial Federal de Estados Unidos. Fue condenado en octubre de 2021 a 6 meses de prisión por desacato al tribunal. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en septiembre de 2021. La sentencia de Kaplan y sus consecuencias para Donziger fueron objeto de análisis crítico por parte de numerosos académicos legales. Un grupo de más de 100 profesores de derecho de las principales universidades de Estados Unidos firmó una carta pública señalando irregularidades en el proceso, incluyendo que Chevron había financiado directamente la investigación que produjo las pruebas sobre las que se basó la sentencia, que el juicio había sido celebrado sin jurado en circunstancias que los firmantes consideraban inapropiadas para un caso de esa naturaleza, y que la aplicación de la ley RICO a la conducta de un abogado de derechos humanos en un caso de litigación civil era sin precedente en la historia del sistema judicial estadounidense. Philip Shannon, periodista del New York Times, y varios otros periodistas de investigación documentaron que los investigadores privados contratados por Chevron habían realizado una vigilancia extensiva de Donziger durante años, interceptando sus comunicaciones y monitorizando sus reuniones. El proceso de persecución legal de Donziger por parte de Chevron fue caracterizado por sus defensores como la campaña más agresiva documentada de uso del poder corporativo para destruir a un abogado que había ganado un caso contra una empresa multinacional. Chevron describió el proceso como el ejercicio legítimo de sus derechos ante los tribunales para responder a un fraude judicial demostrado. En el plano de la ejecución internacional de la sentencia ecuatoriana, los resultados fueron parciales. En Canadá, el Tribunal Superior de Ontario reconoció inicialmente la sentencia ecuatoriana y ordenó el embargo de activos canadienses de Chevron en 2013. La decisión fue recurrida y los tribunales canadienses superiores debatieron durante años si la sentencia ecuatoriana podía ser ejecutada en Canadá, dado el proceso fraudulento que los tribunales estadounidenses habían declarado probado. En Brasil y Argentina, las acciones de ejecución encontraron obstáculos procesales que impidieron su avance. En Estados Unidos, la sentencia de Kaplan bloqueó efectivamente cualquier posibilidad de ejecución en ese país. La situación a la fecha de redacción de este relato es que la sentencia ecuatoriana de $19,000 millones existe como resolución judicial firme de los tribunales soberanos de Ecuador, confirmada en todas las instancias del sistema judicial ecuatoriano, incluyendo la Corte Nacional de Justicia. Chevron no ha pagado ninguna cantidad en cumplimiento de esa sentencia. Las comunidades de sucumbíos no han recibido compensación alguna. La contaminación documentada en los análisis periciales permanece en el territorio. El proceso judicial lleva más de 30 años desde la presentación de la primera demanda en Nueva York en 1993. Los estudios epidemiológicos realizados en las comunidades del área de concesión en las décadas posteriores al fin de las operaciones de Texaco documentaron efectos sobre la salud consistentes con la exposición prolongada a los contaminantes identificados en los análisis ambientales. Un estudio publicado en el International Journal of Epidemiology en 2006, basado en datos de mortalidad del Ministerio de Salud de Ecuador, correspondientes al periodo 1990 a 1999, encontró tasas de mortalidad por cáncer entre un 30 y un 100% superiores en las parroquias del área de concesión respecto a las parroquias amazónicas no expuestas, con diferencias estadísticamente significativas para cánceres de estómago, recto, hígado y útero. Los pueblos indígenas que habitaban el área de concesión experimentaron transformaciones demográficas y culturales de escala que los antropólogos describen como catastróficas para su integridad como comunidades. La comunidad Cofán, que habitaba el territorio con una continuidad cultural documentada de siglos, pasó de varias miles de personas a menos de 500 en el periodo de operaciones de Texaco.
Los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales del ecosistema, transmitidos oralmente durante generaciones, se perdieron en una proporción significativa porque los portadores de ese conocimiento murieron y porque el ecosistema que lo sustentaba fue alterado. Esos daños no figuran en ninguna sentencia ni en ningún acuerdo de compensación, porque el sistema jurídico disponible no dispone de los instrumentos para cuantificarlos. El expediente judicial registra los hidrocarburos en el suelo y las cifras en dólares. Lo que no registra es lo que se perdió y no tiene precio. El expediente de Chevron Ecuador tiene una dimensión adicional que los análisis centrados en los aspectos ambientales y judiciales tienden a subestimar: la cuestión de qué significa el acuerdo de 1998 firmado entre Texaco y el gobierno ecuatoriano en términos de responsabilidad corporativa internacional. Texaco negoció ese acuerdo con el gobierno del presidente Fabián Alarcón en el contexto de su salida de la concesión. El acuerdo establecía que Texaco había cumplido con sus obligaciones de remediación y que el gobierno ecuatoriano liberaba a la empresa de responsabilidades futuras derivadas de sus operaciones. Chevron ha argumentado consistentemente que ese acuerdo constituye una liberación válida y definitiva de toda responsabilidad. Los demandantes y múltiples académicos de derecho internacional han argumentado que un gobierno nacional no tiene la capacidad jurídica de liberar a una empresa de responsabilidades frente a ciudadanos particulares que no fueron parte en el acuerdo, y que los derechos de las comunidades indígenas y los residentes afectados no pueden ser cedidos o extinguidos mediante un acuerdo entre una empresa y el Estado, sin la participación y el consentimiento de esas comunidades. Esa cuestión de principio sobre el alcance de los acuerdos entre estados y empresas multinacionales para liberar responsabilidades frente a terceros afectados nunca ha sido resuelta definitivamente en ningún foro jurídico internacional. El caso Chevron Ecuador es el litigio en el que esa cuestión ha sido planteada con mayor especificidad y durante más tiempo. Su resolución o falta de resolución tiene implicaciones que trascienden el caso específico y afectan al diseño del sistema de responsabilidad corporativa internacional en su conjunto. Los documentos relevantes, incluyendo el acuerdo de 1998, los informes periciales de las inspecciones judiciales, la sentencia del Tribunal del Lago Agrio, la sentencia del juez Kaplan y los cables diplomáticos producidos en el contexto del litigio, están disponibles en los archivos de los tribunales de Ecuador y de Estados Unidos. El expediente está abierto, su resolución no lo está.